Cabo Mil Radio 96.3 presenta el podcast de Isabel y su café. Nos invitaste a medir nuestra propia tolerancia a la frustración porque normalmente es proporcional a la tolerancia de la frustración de nuestros hijos. Bien. Pero es otro tema cuando se trata de niños neurodivergentes o con discapacidad. Para los que no lo saben, ¿qué es neurodivergencia y por qué es un término que van a escuchar cada vez más? Ser neurodivergente significa que el cerebro procesa la información de una manera distinta. Para no meternos como en términos como más neurológicos, que poco a poco los vamos a ir aprendiendo juntos, y eso me encantaría acompañarlos a lo largo del tiempo que esté aquí en poder como psicoeducarlos en ese sentido. Uh-huh. Un cerebro neurodivergente es un cerebro que procesa la información distinto. Uh-huh. O sea, que si yo te digo, mira, los globos son de color rojo, un cerebro neurotípico, digamos que dirá, sí, claro, rojo. Uh-huh. Un cerebro neurodivergente tal vez se quede solo con que son globos y le va a tomar otras conexiones o lo va a poder asimilar de una manera diferente. O sea, va a procesar la información de una forma distinta. Y en este mismo sentido, me encantaría como quitarnos un poco del vocabulario el cerebro normal y el que no es normal, ¿no? Porque de pronto como que cuando hay una persona neurodivergente es como, es que no es normal. No es normal, sí. O está enfermito. Ajá, y no. Uh-huh. Simplemente procesa la información de manera distinta. Y en neurodiversidad, quiero decirle, Radio Follower, que de todos de algún pie cojeamos y otro también. Hay, así como hay color, tonos de piel, estaturas, pesos, facciones, hay neurodivergencia. O sea, cada quien procesa la información distinto, pero hay en algunos que es un poco más evidente. Claro. ¿Okay? Hay algunos que, por ejemplo, o sea, en esta neurodivergencia sí está como explicado neurológicamente cómo el proceso es distinto y pues se diagnostica y tiene nombre, ¿no? O sea, por ejemplo, hay algunos trastornos del desarrollo que entran en la neurodivergencia, por ejemplo, el trastorno por déficit de atención, uh-huh. El trastorno por déficit de atención con hiperactividad, las personas o los niños que están dentro del espectro autista, la dislexia, algún tipo de trastorno de aprendizaje. Uh-huh. O sea, estamos hablando de un cerebro que funciona diferente. Okay. Y eso ya nos lleva a una conversación en la que la empatía, el respeto y sobre todo informarnos es el paso número 1. Claro. Ahora, en temas, por ejemplo, de la dislexia, que es también otra manera en que funciona el cerebro, luego también hay como ciertas conductas compensatorias del mismo cerebro, ¿no? Hay gente que es disléxica pero es súper creativa o tiene alguna otra, puede decirse, virtud, por así decirlo, claro, que compensa la dificultad a la lectura. Es que justo ahí está la cosa, o sea, el que tengas una neurodivergencia no tiene nada que ver con la capacidad intelectual, y eso es bien importante. Es como antes, que los niños tenían miopía, no se la detectaban y decían que tenían retraso. Súper. Es que no veían bien. Es que no escuchaban bien. Entonces necesitan como otro tipo de acompañamiento para poder lograr lo que un cerebro neurotípico podría hacer, ¿no? Sí, claro. De la forma común. Entonces, por eso, por ejemplo, hoy en día hay muchos estilos de enseñanza. O sea, como que las escuelas le están apostando a la gamificación, a metodologías como Montessori, Waldorf, Reggio Emilia, sí, la metodología activa. O sea, que justo como que nos incluye a todos, que son paraguas donde abajo de ese paraguas entremos todos, uh-huh, y que no solamente hay una forma de aprender. Entonces, porque así va a ser el mundo en el que circulemos. Y así es el mundo, ¿no? Siempre ha sido así, pero hoy es mucho más visto. Ok, ahora bien, que si son peras o son manzanas, hay neurodivergencia, hay una manera distinta de procesar la información, y para algunos niños esto puede ser frustrante en el contexto de aprendizaje, en el contexto social, en el contexto de crecimiento. Claro. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que no proceso la información igual que mis amigos, igual que mis hermanos, igual que mis papás. Y es que aquí hay 2 puntos importantes. Uno, que los niños se dan cuenta, ¿no? Que les cuesta más trabajo o que hay ciertas cosas que no procesan igual. Ajá. Porque pues son sus cuerpos. Entonces, sí, por supuesto que se dan cuenta. Y por otro lado, también está que no podemos negar la parte neurológica o la parte biológica, lo orgánico. Ajá. O sea, sí les cuesta más trabajo, sí hay una dificultad para procesar las emociones.
Sí. Y obviamente la frustración se vuelve mucho más compleja, es mucho más grande, les cuesta más trabajo salir de ahí, pero no sin dejar de ver, creo que aquí es muy importante, no olvidemos que muchas de esas veces no es porque quieran, no es como, pues es que no estoy, es que a veces auténticamente no pueden. Uh-huh. O sea, es por flojo, es que no quiere, es que si quisiera, porque lo que sí quiere sí le pone mucha atención, pero lo que no quiere, pues porque el cerebro le saca la vuelta, lo que le batalla, ¿no? Y totalmente, y entonces justo, por ejemplo, el tema de tolerar la frustración, híjole, pues es que todavía no puedo regular mi cuerpo, uh-huh, ¿no? Hablando, no sé, a lo mejor de una hiperactividad, no puedo controlar mi cuerpo, menos voy a poder controlar mi emoción, porque claro, algo muy importante que creo que todos necesitamos saber es que en el desarrollo va como hagas de cuenta que en el cerebro va de la nuca hacia la frente, ¿no? Uh-huh. Entonces, hablemos de primero el cuerpo, luego la emoción y luego lo social. O sea, pues primero necesito aprender a tener yo un control 100% de mi cuerpo, de lo que necesito, y luego lo demás. Y hay otra cosa también, de repente este tema de la madurez del cerebro y el control del cuerpo, etcétera, no es igual para todos. Vienen diferentes momentos, y si a mí me tocó ser de que se le prendió el chip al final, ya tengo una súper etiqueta de mal portado, de cuando realmente era neurodivergencia y un tema de madurez que se tardó un poco más en llegar. Por supuesto. Sí. Y justo hablando, dijiste algo muy valioso, que es el tema de las etiquetas. Sí. Muchos papás, muchos cuidadores se resisten un poco al diagnóstico, como ir a que les hagan una prueba a sus hijos para decirte, tienes esto, tienes el otro. Una, porque pues sé que es súper sensible, ¿no? Decir, híjole, no sé qué le pasa, y si le pasa algo, ¿qué voy a hacer? Sí. ¿No? Eso nos asusta a todos, creo. Y por otro lado, también es el miedo a que los vayan a etiquetar. Sí. No, es que yo no le quiero decir a la maestra de la escuela, o no quiero llevar el diagnóstico al colegio, porque qué tal que me lo etiquetan y entonces ya no va a poder hacer actividades, o lo van a tener relegado, o no van a saber qué hacer con él. Uh-huh. Entonces, también hay cierta resistencia al diagnóstico precisamente por este tema de las etiquetas. Sí. No sé si te ha pasado, no creo, porque eres una persona muy abierta, pero de pronto sí es como que te dicen, oye, es que mi hijo tiene TDA o tiene TDAH, y entonces en automático las personas hacen una cara como si tuviera algo, ¿no? Sí, entonces, ¿y qué le hacemos? ¿Y si lo invitamos? ¿Y si se va a poder portar bien? ¿Y si se va a quedar quieto? ¿Y si hace un berrinche? ¿Y si se enoja? Entonces, no, esto es... Pues es como cualquier otro niño, ¿no? Claro. Fíjate que, a mí me tocó también tener unos gemelos con déficit de atención y con hiperactividad, y que me veían feo en las piñatas, la verdad. Yo llegaba como con 2 monitos de Tasmania, así, ¿no? Ya ni me invitaban Radio Followers, ¿no? Esa herida luego la trabajé en terapia, pero me doy cuenta que ahora esas mismas personas que tal vez me etiquetaron en las piñatas me dicen, oye, ¿qué onda con tus hijos? ¿Por qué tan buenos? ¿Por qué tan saludadores? ¿Por qué tan...? Y yo trato de explicarles pues que era un tema de madurez, que es un tema que no es el gran tema. O sea, es como realmente lo sufrí más de lo que lo debí de haber sufrido, ¿no? Claro. Y creo que debemos de tener como esta templanza, los papás, como de confiar un poco, que no es el fin del mundo en muchos sentidos, y que incluso puede llegar a ser hasta una bendición, porque hay 100%. Otra magia detrás de estos niños en neurodivergencia. O sea, si les permitimos que florezca esta parte. Y hay muchísimo aprendizaje sobre cómo es el mundo, cómo somos todos tan distintos, y entonces abre la puerta a que abracemos la diversidad. Esa frase me encanta, ¿no? Abrazar. Y hay muchos que no están de acuerdo, hay muchos de que no, porque entonces a mí me incomodo, me pone en riesgo, pero siempre tarde o temprano nos va a tocar. Y es que, como te dije al principio, creo que ya nos toca, solo que a veces hacemos como que no vemos, ¿no? Te tapas los ojos y dices, ay, no, eso no existe. No estamos saliendo del tema, pero ¿qué onda con la frustración? O sea, al fin de cuentas va a haber frustración. Estos niños no encajan, les cuesta trabajo, no los van a invitar a muchas fiestas, no van a tener un rendimiento académico esperado, entre comillas, y se dan cuenta, porque no tiene nada que ver con el nivel intelectual. O sea, los niños se dan cuenta y no pueden controlarlo. Total. ¿Qué recomiendas en este sentido? Creo que lo primero y lo más importante es que entendamos que cada caso es diferente. Entonces va a haber algunas estrategias de regulación o de tolerancia a la frustración que les funcionen a algunos, y hay unas que no les van a funcionar. Entonces, número uno, y lo que creo que es
¿qué hay que hacer? Hay que ir con un especialista. ¿Sí? De la mano de alguien que te pueda acompañar y te explique qué es lo que le pasa a tu hijo y por qué está tan frustrado porque no se quiere poner la pijama. Ok. O por qué se frustra tanto cuando le dices, no sé, hoy no, tu pijama de dinosaurios no está. Y se tira y entonces es un drama de 2 horas. Yo tengo un sobrino en el espectro autista que pues es un tema, por ejemplo, el vestuario, ¿no? No le gusta que su ropa se lave porque si se lava pierde el color verde, que es su color favorito. Y usa la misma ropa siempre. Se le lava a escondidas a veces o él la lava a medias, pero sin jabón. El chiste es que, pues, un tema que ya no le queda la ropa, es un tema que puede oler mal, es un tema que incomoda, ¿no? Claro. Pero es una frustración tremenda si alguien se mete con su ropa. ¿Cómo manejas esto? Totalmente. Y por ejemplo, vamos a tomar esto como guía. Número 1, ¿qué tanto realmente le está afectando al niño que la ropa se lave o no se lave? O sea, y eso es un trabajo que nos toca a los adultos, ¿no? O sea, ¿de verdad es tan importante que huela feo? Porque a lo mejor es su pijama y con eso se va a dormir y sí, y a lo mejor dices, uy, sí, ¿you? Elige tus batallas, ¿no? Elegir tus batallas. Sí. Entonces hay cosas en las que sí, hay cosas en las que no. Si por ejemplo estás súper frustrado y lo quieres ayudar, aquí sí es fundamental en todos los niños que tengan algún tipo de neurodivergencia el moldear. Entonces lo que tú quieres que él haga tiene que venir 100% de ti primero. Entonces tú lo practicas primero y luego ellos. Entonces tú quieres que respiren, tú respiras. ¿Todo va a tener que ser a través del ejemplo con estos niños? La mayoría de las cosas, sí. Hay pictogramas, por ejemplo. ¿Pictogramas? Pictogramas. Dije TikTok. No, dibujitos. Ok, nos vamos a quedar cortas. Dan tu número de contacto, por favor, y seguimos platicando el próximo lunes. 56 18 60 04 55. Angie Bisuet, Cosas de Niños, los lunes aquí en Isabel y su café. Yo me despido, Jonathan en los controles técnicos, soy Isabel Ustonó. Quédese con Espacio Inmobiliario y hasta mañana. Gracias por escuchar. Escucha Isabel y su café Cabo Mil Radio 96.3. Siempre contigo.